Ok chicos, bueno, pues lo que vamos a revisar en esta cuarta unidad es comunicación, liderazgo y manejo de conflictos. La competencia a adquirir es desarrollar la comunicación, el liderazgo y el manejo de conflictos en las organizaciones, para lo cual vamos a revisar los conceptos, la influencia, los tipos de liderazgo y cómo se da el conflicto en las organizaciones desde su proceso, tipos de conflicto y algunas técnicas para solucionarlo. Como les comentaba en la introducción, estas actividades ustedes ya las realizaron, simplemente quiero ratificar el contenido con este material que se va a ir de alguna manera exponiendo. De entrada, ¿qué es comunicación? Bueno, pues la comunicación consiste en permitir una correspondencia entre dos o más personas que se basa en alguna serie de señales mediante un código que emite justamente un emisor y que lo recibe un receptor. En este sentido, hablar de comunicación en las organizaciones tendremos que identificar qué tipo de comunicación se está dando. Básicamente sabemos que existe comunicación oral, escrita, gráfica, mímica, pictográfica y virtual. Para el caso de las organizaciones tenemos una clasificación según la jerarquía, que adelante lo vamos a ver en otra diapositiva. Y respecto del concepto de liderazgo, consiste en la capacidad o habilidad que tiene una persona para influir. El concepto básico de hablar de un liderazgo es la influencia. ¿Qué capacidad de influencia tienen las personas para inducir, para animar, para estimular a que otros lleven a cabo determinados objetivos y que lo realicen con gusto, con entusiasmo y con voluntad propia? Tal y como les comentaba, la comunicación en las organizaciones se da a través de provocar o empatía entre las personas con quien se está llevando a cabo la comunicación. En este sentido, Robbins define en su libro del comportamiento organizacional que la comunicación es la transferencia y comprensión de significados. Es el uso del lenguaje, es el uso de la expresión a través de cumplir un control, una motivación, una expresión emocional o brindar una información. De tal forma que la comunicación es eficaz a través de controlar la conducta de los miembros y fomentarle en la motivación. Además, con la comunicación se proporciona la expresión emocional de sentimientos y la satisfacción de necesidades sociales que facilitan de alguna manera también la toma de decisiones. La comunicación se apoya de un proceso. Este proceso ustedes ya lo han visto, yo creo que desde el primaria, secundaria, en otros niveles, en donde se nos dice que comienza con un emisor, pasa por un código, se brinda un mensaje que se transmite a través de un canal. Este mensaje luego se decodifica para llegar al receptor. Todo esto en un entorno de un contexto y que se tiene que ir facilitando a través de una retroalimentación. Aquí lo que se tiene que cuidar también mucho es evitar el ruido, lo que en un momento más adelante veremos como barreras de la comunicación. De acuerdo a la comunicación en general, lo decíamos, puede existir comunicación oral, escrita o no verbal, en este sentido también llamada mímica. Lo entendemos, la comunicación oral es justamente la transmisión de mensajes a través de discursos en un encuentro de habla, de palabra, de dos personas o más que sostienen una serie de contenidos informáticos a través justamente de la palabra hablada. Lo que es la comunicación escrita, pues se puede hacer en el caso de un ámbito organizacional o institucional por medio de cartas, correos electrónicos, fax, algunas publicaciones, algunas convocatorias, en fin. Y de esta manera pues se hace una comunicación más mediatizada, más lógica y más clara.
Para el caso de la comunicación no verbal, se refiere a cualquier tipo de expresión corporal, desde una mirada, una entonación, el énfasis que damos a las palabras, en fin, cualquier tipo de movimiento corporal y que muestre un cierto significado. De acuerdo a los tipos de comunicación en las organizaciones, vamos a encontrar la comunicación vertical u horizontal. En este sentido, puede existir también en la dirección descendente o ascendente. Si hablamos de descendente, es la que pasa de un nivel de un grupo de nivel inferior, como es de gerentes y jefes, a un nivel más inferior, como es el caso de los subordinados. Y la comunicación ascendente es a la inversa, la que viene de los subordinados hacia los jefes. Y en cuanto a la comunicación horizontal, es aquella que es del mismo nivel, en este caso de gerentes a gerentes, de personal de mismo rango a personal del mismo rango, de coordinadores a coordinadores, de personas auxiliares a auxiliares. Esto es de manera pues horizontal. Siempre que se desea hacer una comunicación es importante planear el mensaje, dando respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién lo va a recibir? ¿Cómo lo van a enviar? ¿Cuándo se va a transmitir? ¿Dónde se va a transmitir? Siempre que se planea esta comunicación, se da de manera más efectiva porque se cumple la intención de brindar el contenido informativo. Existen diversas barreras también que se pueden presentar, y ya lo decíamos desde que hablábamos en lo que es el proceso de la comunicación. Existen barreras, por ejemplo, barreras semánticas que tienen que ver con el significado de las palabras, el sentido que le estamos dando, es decir, la interpretación, problemas de interpretación, que tiene que ver a veces con el contexto cultural o que tiene que ver con lo que la gente en determinado momento quiere entender de lo que se le está diciendo, y eso genera una barrera. Barreras psicológicas son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuestiones de emociones ajenas al trabajo, en este caso timidez, explicaciones insuficientes, preocupaciones, en fin. Y bueno, para poder evitar estas barreras psicológicas es importante que las personas se entiendan a partir de una condición de empatía y que ubiquen exactamente qué es lo que quieren hacer comprender a los demás, y también evitar actitudes despóticas, críticas, o evitar cualquier tipo de daño en cuanto a generar ámbitos de apariencia física muy imponente o interrumpir a los demás, en fin. Respecto de barreras fisiológicas, es lo que tiene que ver con problemas en la expresión, como algunas personas que tienen limitantes para poder emitir palabra hablada. Y las barreras físicas es justamente el espacio, que a veces el ruido, la distracción, las interferencias de radios, de teléfonos, pueden provocar que no sea posible la comunicación. Entonces estas son las barreras, que lo que fue el proceso es lo que llamamos ruido. También hay diversas barreras administrativas, no voy a ir especificando cada una de estas, ustedes lo tendrían en su material, pero por ejemplo está la filtración, la percepción selectiva, lo que es la defensa, lo que es el lenguaje. ¿Esto por qué? Porque también el emisor, perdón, en el momento en que estén llevando a cabo sus intenciones de comunicar un contenido, si no lo planean bien, se pueden provocar este tipo de barreras. Existen algunas frases básicas de comunicación asertiva, y aquí sí me gustaría que ustedes tomaran un buen, la mayor percepción posible de esto, en donde como a veces, si no sabemos utilizar una frase, se puede provocar una distorsión. Entonces, cuando decimos ¿me entiendes?, estás provocando que la persona se haga sentir como si fuera torpe, que no comprende la información. Entonces la forma adecuada de decirlo es ¿me explico? O bien, mi opinión es mejor que la tuya. Esa frase
afecta directamente también a la persona porque lo disminuye. Entonces la opción para hacer la comunicación asertiva sería: no será mejor sí, o bien no estoy de acuerdo contigo. Cambiarlo por: veo que tu punto de vista tienes una forma diferente de decir las cosas, sin embargo puede existir una forma diferente de enfocar el asunto. Todo es comunicación asertiva. Por eso la invitación aquí a que ustedes traten de comprender cómo, si no utilizamos de manera adecuada la información, pues se pueden provocar las barreras que hace rato comentábamos, que pueden ser tanto barreras de tipo psicológicas como barreras semánticas, ¿sí? O bien cuando decimos no te creo, ¿sí? Mejor modificarlo por: había escuchado algo así, pero tengo la idea de que las cosas son diferentes, ¿sí? O cuando expresamos es que deberías, es que hubieras, lo correcto es usar ¿no sería bueno que hicieras? ¿Y cómo ves? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, son ejemplos de frases de comunicación asertiva que es importante que ustedes consideren. Ahora pasando al concepto de liderazgo, es el segundo concepto de esta unidad. Ya lo revisaron ustedes, lo elaboraron justamente sus actividades también de aprendizaje, y comúnmente la palabra liderazgo se ha relacionado con la posición asociada a una figura de autoridad, como por ejemplo a un director, o bien a una persona que tiene una habilidad o experiencia técnica, como de ejemplo un líder de un equipo o un supervisor. Aquí lo vamos a definir para el caso de la psicología del trabajo como la influencia que se ejerce sobre otros para lograr determinados propósitos. El concepto mismo, pues, de liderazgo está representado en una figura, en la figura de líder, que es la persona que construye, que crea un ambiente motivador para que las personas puedan alcanzar el desarrollo de sus conocimientos, de sus habilidades, y de esta forma lograr los objetivos o las metas que se están persiguiendo. De tal forma, el liderazgo es el proceso que tiene una persona para ejercer influencia sobre la gente, a través de inspirarla, estimularla, dirigir sus actividades, ayudar a alcanzar objetivos de grupo o de la organización. Liderar involucra educación, instrucción y conducción. ¿A partir de qué? De saber enseñar las nociones precisas de lo que se tiene que hacer, conducir y guiar dirigiendo a los subordinados de manera que esto se logre una perfecta instrucción para la comprensión y cooperación de todos. Un líder es aquel que tiene la capacidad de influir en el comportamiento humano. Es el arte de lograr que los demás hagan lo que se debe hacer y quieran además hacerlo. Esto a través de la persuasión y con el ejemplo personal. Un líder puede lograr que el objetivo de las personas llegue a trascender a través de saber conducir sus acciones, a través de descubrir el propósito, establecer el objetivo, asignar responsabilidades, orientar las planeaciones, indicar el recurso disponible, hacer una prosecución continuada de acciones, coordinación dinámica de progresos y evaluación del progreso logrado. Si sabes mucho de liderazgo y de crear un movimiento, vamos a ver cómo surge un movimiento en menos de 3 minutos y aprendamos algunas lecciones. Es obvio que un líder necesita valor para levantarse y parece ridículo, pero lo que hace es tan sencillo que es casi educativo. Un factor clave, que sea fácil de seguir. Ahora llega el primer seguidor, quien juega un papel esencial, muestra públicamente cómo hay que seguir. Mira cómo el líder lo acoge como un igual. Ya no está el líder solo, ahora son una pluralidad. Mira que llama a sus amigos para que se unan. El primer seguidor debe ser valiente, porque se debe enfrentar al ridículo. Ser el primer seguidor es una forma subestimada de liderazgo. El primer seguidor transforma a un loco en un líder. Si el líder es el pedernal, el primer seguidor es la chispa que enciende la llama. Aquí está el segundo seguidor, es el punto de inflexión. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien.
Ahora no es un loco, ni son dos locos, ahora es una multitud y están ahí para decir algo. El movimiento debe ser público, y el público no debe ver solo al líder, es necesario ver a los seguidores, porque los nuevos seguidores emularán a los seguidores, no al líder. Ahora llegan 2 más y otros 3 inmediatamente, hemos conseguido el impulso. Es el momento crucial, ya tenemos un movimiento. A medida que se unen más personas, va desapareciendo el riesgo. Si antes se quedaban mirando, ahora ya pueden unirse, porque no van a destacar, no parecerán ridículos y formarán parte del grupo de moda si se dan prisa. En el próximo minuto verás al resto que decide ser parte de la multitud, porque serán ridiculizados si no se unen. Señoras y señores, así es como se crea un movimiento. Vamos a ver qué hemos aprendido. Si eres una versión del chico que baila completamente solo, recuerda la importancia de tratar a tus primeros seguidores como si fueran iguales. Que todo gira alrededor del movimiento, no de ti. Que sea en público, que sea fácil seguirte. Pero, ¿entendiste la lección más importante? El liderazgo está sobrevalorado. Sí, empezó con el chico sin camiseta y a él se le dará todo el mérito. Pero ya viste lo que verdaderamente ha pasado. El primer seguidor fue quien transformó en un loco al líder. No hay movimiento sin el primer seguidor. Nos dicen que todos debemos ser líderes, pero si fuera así, no tendría eficacia. La mejor forma de crear un movimiento, si de verdad quieres, es siendo un seguidor valiente y enseñando a los demás a seguir. Cuando veas a un loco haciendo algo fantástico, ten el valor de ser la primera persona en levantarse y unirse. Existen diversos tipos de dirección. ¿Qué es esto? Bueno, los diferentes tipos de líderes que vamos a poder encontrar en las organizaciones. Hay diversos tipos, ustedes ya lo investigaron, lo hicieron en sus actividades y que por cierto algunos de ustedes me manejaron bastantes ejemplos de líderes, pero aquí de manera concreta hay 5 grandes tipos que en realidad algunos de ellos están más latentes, como sería el de déjalo ser o pasivo, el paternalista, el autoritario, el democrático y el participativo. En cada uno de ellos vamos a encontrar diversas características. Por ejemplo, en el caso del autoritario, es aquel que tiende a centralizar la autoridad y a basar su poder legítimo como derecho a aplicar recompensas o coerción para administrar a los subordinados. Por lo tanto, es una persona castigadora, punitiva, dominante, justamente como dice su nombre, una persona autoritaria. En el caso de un líder democrático, es aquel que delega la autoridad en otras personas, fomenta la participación y se basa principalmente en la referencia de la forma de influir en los subordinados, pero de manera positiva porque permite la participación colectiva. En el caso del líder pasivo o liberal, es aquel que no se interesa por el desarrollo del grupo, no ejerce ningún tipo de influencia ni dirección, no se involucra y por lo regular surgen líderes situacionales que emergen para conducir las acciones que este líder no cumplió. De manera gráfica podríamos entender que un líder autoritario se siente con el dominio de poder influir y ejercer pues cierta presión en sus seguidores. El trato es en ese sentido, solamente en orden directo de arriba hacia abajo. Para el caso de los líderes democráticos o participativos, aquí la presencia gráfica lo vemos de manera muy colaborativa. Justamente los seguidores se comunican entre ellos y tienen también el contacto directo con su líder. Y el caso del líder liberal o pasivo, ni hay influencia, ni hay colaboración, ni hay comunicación entre seguidores, total, que no hay un orden, no hay un establecimiento de acciones y por lo tanto, lo comentario que yo les hacía con anterioridad, que surgen líderes situacionales que tienen que atender de inmediato, pues quien pueda dominar eso que no se está haciendo por parte del líder. Y bueno, pues aquí un ejemplo para reír algunos tipos de jefes que no necesariamente son líderes, porque también hay que diferenciar lo que es un líder de un jefe. Pero que bueno, de ejemplo, ¿verdad? El negrero,
que siempre trata a la gente como sus esclavos, el ogro que siempre está de malas, el Burns, que es un tacaño amando poder, el jefe tipo Madre Teresa, que es pura bondad y buena onda, pero también esto provoca que hasta cierto sentido caiga en una cuestión de pasividad, el acosador o acosadora que siempre anda tirándole los perros, el diablo, que hace de tu vida un infierno, el cepillín, que se hace el chistoso y que tienes que reírte de todo lo que dice y lo que hace, aunque sean puras tonterías, y el Hulk, que es muy buena onda, pero cuando se enoja, verdaderamente se convierte en un monstruo, ¿sí? Esto pues ustedes darán cuenta, chicos, en un espacio laboral que pues no estamos alejados de la realidad. Esto pasa y pasa con cierta frecuencia y bueno, pues desgraciadamente se tiene que trabajar con este tipo de actitudes. Llegamos ahora al tercer concepto de esta cuarta unidad y que refiere justamente a lo que es el conflicto. Ya lo investigaron, les agradezco mucho, me llegaron sus actividades de aprendizaje, sí tienen perfectamente una idea clara de lo que es esto, pero bueno, justamente en esta síntesis se los voy a volver a presentar. El conflicto es una situación de tensión en la que dos o más personas o grupos que dependen uno del otro y que se necesitan mutuamente empiezan a tener ciertas diferencias de opiniones, cierta diferencia en intereses, no tienen una misma intención y sus planos de acción pues van en contra. Por lo tanto, es importante identificar de qué manera se está presentando este conflicto. En concreto, un conflicto es una oposición potencial que presenta una diferencia de intereses de las partes, diferencias de comportamientos esperados sobre los observados y que por lo tanto esto está presentando un margen a manera de un conflicto organizacional. Podemos tener tres maneras de verle el conflicto. Por ejemplo, el conflicto tradicional, o que por lo regular siempre se ha pensado, es al término que le llamamos conflicto negativo, porque es esa oposición, ese daño, esa ruptura que existe entre las partes que están integrando un grupo y que se presenta como una afectación o como un daño. Una segunda manera de ver el conflicto es el conflicto conductual. ¿Por qué? Porque es un conflicto que surge como un proceso natural, que en todo ámbito de grupo siempre va a existir hasta cierto sentido la necesidad de que se dé una ruptura en un determinado momento porque es parte justamente de un proceso. O bien lo que sería un conflicto en el ámbito interaccional, es decir, aquello que diferenciamos como un conflicto funcional porque alienta el surgimiento de conflictos, porque en su momento a veces es necesario romper con la estabilidad de alguna situación que ya no es sostenible mantener. De tal manera que vamos a encontrar ciertas formas de conflicto. En este sentido, les estoy presentando en el material una lámina en donde nos indica que si el interés es antagónico y el comportamiento incompatible, existe un conflicto manifiesto y es un conflicto negativo porque hay una oposición potencial. Que si los intereses son comunes y los comportamientos incompatibles, entonces hay un falso conflicto, porque finalmente si hay un interés común no necesariamente quiere decir que tengan que presentarse en un roce. Puede existir la necesidad de modificar algo y entonces llegar a una negociación. Si el comportamiento es compatible y los intereses antagónicos, entonces se tiene un conflicto latente, está ahí manifiesto de alguna manera y se va a desarrollar en un determinado momento. Pero si los intereses son comunes y los comportamientos compatibles, entonces no hay conflicto. ¿Qué es el conflicto funcional entonces? Es justamente cuando se visualiza como algo negativo y que por lo tanto debe evitarse o bien resolverse. Es conflicto disfuncional porque desvía los esfuerzos del trabajo diario, porque genera pérdidas de tiempo, porque aumenta los costos organizacionales, porque genera problemas psicológicos en las personas y porque
en concreto deteriora el clima laboral. Esto efectivamente lleva a una ruptura de comunicación, una ruptura de integración y por lo tanto, pues obvio, un problema latente. Se habla de conflicto funcional cuando hay un beneficio, cuando es necesaria la modificación de una situación y por lo tanto un conflicto funcional puede aumentar la motivación disponible, puede incrementar la capacidad de innovación porque provoca un cambio que es necesario, porque rompe con algo que ya no es sostenible, porque las personas pueden comprender mejor su posición ya que tienen que discutirla y fundamentarla y porque genera la modulación de equilibrios de poder. En todas las instituciones, en todas las organizaciones son necesarias las presencias de conflictos funcionales y esto es parte también de un ámbito de cambio necesario que la gente lo tiene que percibir de esa manera. Cuando ya se tienen ciertos vicios, ciertas costumbres que van generando indisposición de la gente para trabajar, es necesario provocar un conflicto. Esto es lo que llamamos conflicto funcional. A diferencia del conflicto disfuncional, que surge a veces por un chisme, por un rumor, por una mala interpretación y que por ende se genera una oposición potencial en diversas personas dentro de los grupos. Existen diversas etapas del conflicto. De entrada tendremos lo que es la oposición potencial. Aquí estamos hablando de lo que es el conflicto disfuncional, ¿sí? Por eso la etapa 1 es una oposición potencial, diferencias de intereses, diferentes posturas, diferentes opiniones, diferentes percepciones de las cosas. Pasa luego a una etapa 2, que son los juicios y sentimientos, que cada quien expone lo que siente, cómo visualiza esa situación, que se empiece a identificar quién lo provocó, cómo se dio, ¿ok? Y luego una etapa 3, que es de comportamiento, qué tipo de comportamientos se empiezan a vivir, si es ira, coraje, rencor, molestia, cualquier tipo de comportamiento adicional. Luego la etapa 4, que habla de resultados. Cada una de ellas tiene pues una serie de componentes. En este caso, la etapa 1 debe de provocar una condición previa respecto de la comunicación, la estructura y las variables personales. ¿A partir de qué? Bueno, pues de justamente de ver en dónde surgió, cómo surgió, quién lo está provocando y cómo se está percibiendo. Para que luego identifiquemos en la etapa de comportamiento si el conflicto es manifiesto, algunas conductas de manejo como sería la competencia, la colaboración, el compromiso, la evitación o la adecuación. Si se da un resultado positivo, entonces se da un mejor desempeño del grupo, pero si no, se genera un malestar en torno a provocar una situación de desempeño negativo en el grupo. Existen diversos modelos de preferencias en el manejo del conflicto. En este caso les estoy presentando una lámina en donde hablamos de las diversas posturas en torno a cómo poderlo manejar. Si queremos verlo desde una postura de competencia, entonces alguien gana y otro pierde. Si lo manejamos desde la colaboración, la postura es ganar-ganar. Si hablamos de un ámbito de compromiso, ambos debemos de ceder. Si se maneja una cuestión de evitación, todos perdemos, o si se maneja una situación de adecuación, yo pierdo, tú ganas. Entonces es aquí finalmente una propuesta de cómo se puede hacer referencia al manejo del conflicto. Ya lo tienen ustedes lo investigaron, lo presentaron en sus tareas. Aquí simplemente estoy señalando en una lámina cómo puede presentarse la negociación, que son parte justamente también de ciertas formas de llegar a una adecuación en la resolución de los conflictos. Y justamente, bueno, cerramos con lo que son las técnicas en el manejo de conflictos. De tal forma que si se imponen los intereses de una parte, se aplica violencia o puede evitarse la violencia. Si se aplica violencia, se provoca una lucha, se provoca una coerción. Si se da una aplicación sin violencia, una de las partes renuncia y por eso la posición es yo pierdo, tú ganas.
o bien si se da la decisión de las mayorías, o si lo aplicamos sin violencia de manera negociada, podemos llevar a cabo el proceso a través de la persuasión, la apelación, la mediación o el arbitraje. Y si queremos considerar intereses de ambas partes, bueno, lo que es la negociación y el pacto, o en un determinado momento finalizar con lo que es el compromiso, el entrenamiento, las metas subordinadas o la expansión de recursos. Esto cierra, pues, compañeros, todo lo que son los conceptos generales asociados a lo que ustedes ya investigaron. Y bueno, les agradezco, la gran mayoría de ustedes sí me pasó sus actividades de aprendizaje completas. Simplemente yo quise un poquito abonarle el contenido de información a partir de lo que son los conceptos generales, y para lo cual pues les presenté estas diapositivas. Les hice la lectura de manera rápida, pues nada más para que sepan de lo que estábamos ya hablando respecto a lo que ustedes elaboraron, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, el material se los haré llegar también pues por correo electrónico. Bien, bueno, pues esta fue la primera presentación, ya acabada la exposición de los contenidos de las diapositivas. Me dio un poco de sed de lo que estoy hablando, pero bueno, pues les comento que así es como vamos a estar pues trabajando. Todo este material, no se preocupen, también ustedes lo van a tener, si no vas a llegar a sus correos. Entonces, por favor, ya conocen el mío, lo tienen en su lista de actividades, perlaegr@yahoo.com.mx, y para que me manden si quieren un correo si es que no me han mandado alguna información. También les recuerdo, chicos, que hay algunos compañeros que están pendientes de algunas actividades de aprendizaje de esta cuarta unidad. Estamos por empezar la quinta y necesito que todos vayamos al mismo ritmo, ¿sí? Entonces, todavía, si algunos tienen algunas actividades pendientes, es tiempo que me las envíen a la brevedad. Y pues seguimos pues en contacto. Vamos a comenzar con la quinta unidad y yo les informaré en breve, también por el medio del correo electrónico, cómo seguiría las actividades y en qué momento y en qué fecha verían pues el siguiente video. Que estén bien. Bye.